¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X, conversaciones, pero muy necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos y por la libre expresión. Y hoy es un día de esos esperados, ¿no? Cuando cambiamos la música y nos vamos con todo el guataje. Póngale guataje, dice Mauricio Daza, a quien ya saludamos, porque comienza su franja, Mauro, la lucha contra la maquinaria. Póngale todo el guataje que tenga a Rage, porque no paramos, la máquina no para, nosotros tampoco paramos, nosotros le pegamos a la máquina. La máquina nos pega de vuelta y nosotros le volvemos a pegar. La máquina está ahí entre la espada y la pared y nosotros seguimos dándole a la máquina, así que no vamos a parar y hoy día vamos a revelar. ¡Déjale! ¿Y en qué va a estar la maquinaria? Mauro, tenemos loca la maquinaria. La tenemos loca. Nosotros. ¡Los tenemos locos! ¡Los tenemos locos! Y no solamente eso, hoy día vamos a abrir otro expediente porque usted cree No le puedo creer. Y usted cree que porque nos mandaron al TC nosotros vamos a dejar archivado el expediente. ¿De quién? No. La pista. ¿Qué expediente Daza va a abrir hoy, Mauro? Hoy día tenemos un expediente que, mira, vamos a tener que llegar y mirar hacia arriba, casi hasta el infinito. Ya, ¿en serio? Vamos a ver, sí. Y donde hay mucha gente ahí apretujada. No le puedo creer. Sí, Y una fotito, vamos a ver el algo. expediente. ¡Oh! ¿De Cacho Escalona? El Cacho Escalona, no, el expediente de Rodrigo Gueto Delgado. Rodrigo Gueto, que ahora se está dedicando a la poesía, manda cartas cartas al diario. Sí, Sí, manda unas cartas al diario donde además hay unas cosas raras porque además el apellido como que viene con unas minúsculas extrañas. Todo el mundo dice, ¿qué quiere decir Delgado? ¿Qué es lo que no quiso decir? ¿Quién es Delgado? ¿Será tan delgado como los guetos verticales? ¿Será tan delgado como su peso político? Oiga, pero no me adelante tanto. Porque entonces a mí me mandaron mal una foto de la producción. Me mandaron esta foto. Entonces nada que ver esta foto con lo que vamos a hablar hoy día, mire. A ver. Nada que ver. Oye, esa foto solamente la podemos acceder si estamos en horario para mayores de 48 años. Pero esta es otra persona. Muéstrala, a ver, déjame ver. Mira. Déjame ver. Oye, pero los moteles están cerrados, se supone. No, si es antigua esta foto, pues antes de antigua. Es prepandémica, antes del mundo en pandemia. Mira, yo por lo que veo prefiero hasta el mundo en pandemia después de ver esa foto. Pero bueno, también vamos a hablar. ¿Se vincula esa fotografía o esa supuesta fotografía con el expediente que vamos a abrir hoy día? Bueno, de eso y mucho más hoy día. Perfecto. Franja de Daza XL, así que los invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos. Muy bien. Oiga, Mauro, a propósito de expediente Daza, le abrimos el expediente hace una semana a la ahora atribulada, no presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abramo. Usted hizo todo el expediente de ella, nos quedó clarísima su carrera y por qué llegó finalmente a presidir ahora el Tribunal Constitucional, ¿no? Ahí está una foto de archivo, ¿no? Cuando esas huellas son suyas, por supuesto, no son de la señora Abramo. Las huellas son mías. Es que lo que pasa es que todas las huellas, mira, a ver, para aclararlo, para que después la gente no sea mal pensada. Toda la semana. Todas las huellas son mías porque yo le pongo huellas a todo. Sí, a todo, no sé por qué es una locura que tengo. Entonces no es que estén prontuariados ni nada, no. Si esta gente buena, esta gente proba, es gente honesta, es gente de esfuerzo, que trabaja por el bienestar general. Entre ellos y ellas. Acá está, ¿te acuerdas del expediente que vimos de María Luisa Abramo? Que lo estamos sacando Mauro, toda la semana. Mauro, dicen en el mundo judicial que por donde usted pasa deja su huella, así que es parte también entonces de eso, Es verdad, mira, me parece ojalá que sea una buena huella, pero yo lo huello todo y hoy día también la carpeta que vamos a abrir, porque siempre abrimos más de una, porque todo está entrelazado, no, esto no es una cosa aislada, estos personajes se juntan, se vinculan, hay redes, y eso es lo que tratamos de alguna manera develar en la franja de Daza acá en Stock disponible.
Muy bien, le decía yo que habíamos abierto el expediente de María Luisa Abraham en algún momento porque vamos a hablar de qué está pasando en esta olla de grillo del Tribunal Constitucional, porque están todos los ojos puestos, porque decidió finalmente el gobierno ir a presentar un requerimiento al TC por este tercer retiro que sacó incluso más votos que los otros dos, al menos en el Senado, ¿no? Impresionante. Qué bueno que Chile no está polarizado, ¿eh? Mire cómo estamos de unidos. ¿Y qué está ocurriendo en realidad? ¿Por qué se le está complicando la cosa ahí en un titular a la señora Abraham, a puertas de este fallo que tiene que hacer ahora el TC? Bueno, se le complica el tema a Abraham porque Abraham, para todos estos efectos, es Sebastián Piñera. En eso no hay que perderse un segundo. Ya. Ella es alguien que ahí funciona en la práctica como una operadora del presidente. Y esto tiene que ver no solo con el hecho que haya sido designada por parte del presidente Piñera en el cupo que tuvo para los efectos de nombrar, ¿no?, a integrantes. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional chileno está cuoteado, ¿no? Hay 3 integrantes que son designados por el presidente de la República, 4 integrantes que son designados por el Congreso, pero el Congreso entró en un verdadero contubernio, era que no, y se pusieron de acuerdo entre ellos. Oye, es una cosa insólita, un acuerdo que no está ni en la ley, en la Constitución, pero que lo tienen ellos, que es que ellos se cuotean el Tribunal Constitucional, uno de RN, uno de la UDI, uno de la ADC y uno del PSPP. Oh, qué bonito eso. Bonito eso, pues, Mauro, bonito eso, pues democracia. Ahí se ponen de acuerdo, se van a jugar un cacho, se come una cabeza de chancho entre todos. Y dicen ya uno para cada uno, son 4, ¿para qué vamos a pelear? Otros 3 lo elige el presidente de turno y dejémosle 3 nomás a la Corte Suprema, porque esos gallos son demasiado independientes. Claro, o sea, como para lavar un poco la historia, vamos a dejar que 3 los nombre la Corte Suprema, porque cuando nos critiquen, vamos a decir, oye, pero ¿cómo? Si la Corte Suprema los nombra en un proceso con concursos, exposiciones públicas, todo eso. No, pero eso es muy tonto, pues ¿cómo se le ocurre andar haciendo concursos si podemos ponernos de acuerdo entre nosotros? No, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Oye, pero lo divertido es que el acuerdo involucra que cada vez que uno de estos grupos nomina el suyo, el acuerdo es que los otros no lo pueden objetar. Entonces, ponte tú, si la UDI coloca un gomero, y de hecho lo ha realizado, ¿no?, con la nominación de Letelier, colocan un gomero, entonces el acuerdo es que los otros no pueden objetarlo y lo tienen que votar a favor. Aunque sea un gallo incompetente, que no tenga ninguna luz, ¿no?, que no... Cualquier cosa lo pueden poner, los otros lo votan automáticamente y así se van rotando. No, oye, es un descaro. Es un descaro. Yo siempre la cuento esta, porque yo siempre la cuento, se la he contado a usted, pero cada vez que me dice Letelier, me acuerdo y me dan risa y rabia, ¿no? A Letelier lo habían puesto de diputado a Deo por Melipilla, en esa época el distrito era más chico. Y lo sacaron para darle ese puesto al hijo Coloma, que ahora es diputado, a Coloma Junior. La UDI los fileteó para poner al hijo del coronel ahí, ¿no? De uno de los coroneles. Y me fue a dar una entrevista a la otra radio que tenía a alegar por esto, pues, porque decía, pero ¿cómo la UDI hace esta cuestión? Y alegando contra el partido, va muy duro. Bueno, cuento corto, a la semana lo estaban nombrando ahora en el puesto pues, como usted dice, partido que nombra, todo ahí nomás. Los requerimientos básicos, ser abogado, no sé qué más. Pero ahí está. No, ellos llegan y dicen, oye, ¿sabéis qué? Acá es el Letelier, claro. Mira, fíjate, en Chile al final entonces para la UDI ser ministro del Tribunal Constitucional, el premio de consuelo de no ser nominado como candidato a diputado por Melipilla. Claro, o sea, exacto. A eso hemos llegado, con todo el respeto a la gente de Melipilla, pero a eso hemos llegado. O sea, ¿de qué se trata esta cuestión? Entonces, claro, este circo, este show barato que tenemos de institucionalidad entra en crisis, pues, porque finalmente estos personajes están ahí no para defender la Constitución, que son mentiras, pues si muchos de estos fallos son ridículos. Estos tipos solamente defienden la Constitución cuando va el gobierno de Sebastián Piñera, cuando va un gran empresario a pedir como botón de pánico. Aprieta el botón de pánico porque es tan complicado, hay algo que los puede afectar mucho. Entonces, vamos al Tribunal Constitucional como última medida. Pregúntale a Julio Ponce Lerú, que le habían aplicado una multa de $75 millones. Fíjate, por un fraude se habría cometido por $125 millones, él se habría echado para adentro con este fraude que afectó incluso a las AFP, a los fondos de pensiones. Le aplicaron una multa de $75 millones, que igual ya había una ganancia. Pero él dijo, no, ¿cómo esto? Fue al Tribunal Constitucional y adivina lo que dijeron la gente del Tribunal Constitucional.
Pero como, claro, ¿cómo multan tanto a este pobre caballero? Si le ha hecho, Pero por favor. pues, Claro, este señor, don Julito, ¿cómo le van a aplicar una multa Oye, de 75 millones de dólares? ¿Quién no ha hecho pillería en la bolsa? Le dijeron, no sean así. Pero obviamente, esta cuestión no, si cómo es la cosa. No, mire, ¿sabe qué? Sencillo, Oye, usted le vamos a claro. aplicar una multa máximo, de 3,5 millones de dólares. Cáchate, por lo que habría sido un fraude donde él habría ganado 125 millones de dólares. No. Oiga, Mauro, mire, lo que pasa es que sabemos que está complicada la señora Abraham, ¿no? Porque está pasando algo en el Senado. Usted sabe mucha información de esa, pero quiero que leamos este titular porque tenemos invitado precisamente al senador que nos va a contar varias exclusivas, ¿no? De en qué está su proceso y esta lucha, ¿no? Legislativa y judicial que se está dando en el Parlamento en vías de lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional. Leamos el titular e invitamos al senador Bianchi. Mire, senadores acuden al TC buscando inhabilitar a Abraham en requerimiento contra el tercer retiro. Dice esto que el independiente Carlos Bianchi recolectó las rúbricas que totalizan 13 para ingresar mañana el escrito en el que aseguran que la ministra no ha sido parcial y que su presencia... Pero bueno, no sigamos leyendo. Pidámosle al senador Bianchi que nos cuente en qué consiste esta acción legal, que usted también sabe mucho de esto, Mauricio, ¿no? Senador Carlos Bianchi, bienvenido a este escenario del poder. Le presento a este caballero, estrella de la televisión, don Mauricio Daza también, para que se saluden ahí y se conozcan. Déjame conocerlo y saludarlo con todo el afecto a Mauricio. Bueno, una persona con la que llevamos trabajando muchos años y la verdad es que muy contento de compartir contigo, Freddy, compartir con Mauricio Daza, agradecerles esta invitación y a entera disposición en la franja acá de Daza para intentar seguirlos con el ritmo que ustedes le imponen a un programa que tiene mucha dinámica. Oiga, senador, como diría Yoda, ¿no? Momentos difíciles vive la República, y lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional está muy interesante. Recién leíamos un titular de La Tercera. No sé si lo quiere usted leer también de nuevo, ¿no? Lo que sacaron ayer, esto de que senadores acuden al TC buscando inhabilitar a Abraham en requerimiento contra el tercer retiro, y acá decía que el independiente Carlos Bianchi había recolectado la rúbrica. Entonces dijimos, bueno, invitemos al independiente Carlos Bianchi, pues así para que nos cuente en qué va esto, ¿no? Y aquí está el independiente. Mira, voy a recoger lo primero que acaba de decir. Momentos difíciles está viviendo la República, pero hay un culpable, hay un responsable, hay una persona que es Sebastián Piñera, que da la impresión que mientras todo un país se empobrece, claro, él se está enriqueciendo sin lugar a duda, y esa es como su preocupación. Yo no sé si está actuando más como gerente, empresario, o está simplemente dejando de lado la función que se le encomendó el país como presidente de la República. No ha dado el ancho, no ha dado absolutamente nada y está tremendamente al debe, y estamos viviendo momentos tremendamente complejos, y si no somos capaces efectivamente de encontrar una salida, un acuerdo para el tercer retiro o un mecanismo que sea una verdadera compensación a lo que puede ser el tercer retiro, vamos a vivir complejos extraordinariamente graves, porque este señor ha sido un provocador. Piñera provoca un país, Piñera provoca con su indolencia, y Piñera provoca porque además ha implementado un mecanismo que claramente no permite que los anuncios que él hace así con grandilocuencia lleguen a las personas. Entonces, el que se dice clase media, yo creo que no es clase media, es mala clase y no clase media. Bueno, quiero que nos cuenten, senador, usted como legislador, pero también Mauricio, que estuvo a cargo y también trabajó en este requerimiento. ¿En qué consiste esta acción legal o constitucional, ¿no?, que están presentando en contra de la presidenta del tribunal, María Luisa Abraham? Bueno. No, dejamos a Mauricio, yo le sigo después. Hemos estado trabajando, la gente quizás no lo sabe, en Magallanes acá todo el mundo lo sabe, hace más de 9 años yo trabajo junto al senador Carlos Bianchi, y la verdad que, bueno, dentro de las cosas que hemos hecho, estuvimos en el primer retiro, en el segundo retiro, ahora en el tercer retiro, y el tema relacionado con este punto, ¿no?, tiene que ver con que más allá de lo legislativo, que afortunadamente esto fue aprobado por el Senado, y de una forma, yo diría, contundente, ¿no?, 31 votos a favor, también hemos tomado la decisión de ir a defender lo que es
esta situación, ¿no? Es lo que quiere finalmente la ciudadanía, que se dé luz verde al tercer 10% en el Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que ocurre es que en el Tribunal Constitucional, la vez pasada, cuando finalmente prosperó el requerimiento de Sebastián Piñera para que se dijese de que los parlamentarios no tenían la posibilidad de poder hacer estas iniciativas, aun cuando fuesen reformas constitucionales, aun cuando no tuviesen el apoyo del presidente Piñera. Bueno, esto fue un voto 5-5, donde el voto dirimente, el voto que definió la suerte de este requerimiento, fue el voto de María Luisa Abraham. Y el tema es que María Luisa Abraham es una persona que tiene una historia. Y una historia que no solamente se vincula con el hecho que Piñera la designó en el cargo de ministra del Tribunal Constitucional a pesar de no tener ningún estudio, antecedente académico vinculado a materias constitucionales. Hay algo que es mucho más profundo. Ella fue la jefa de asesores del segundo piso de La Moneda, o sea, el mismo cargo que tiene Cristian Larroulet en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que es un cargo que involucra una cercanía, que involucra además tener Mauricio, disculpa Mauricio, pero todo eso, íntimo, ¿no? Mauricio, disculpa que te interrumpa, pero todo eso lo hemos conversado, lo hemos hablado, y es parte del juego constitucional que tenemos hoy. O sea, así están las cosas, lamentablemente. ¿Por qué ir entonces a un requerimiento si los presidentes, si se puede, digamos, el presidente nombran tres ministros son del presidente y le toca el caso ahora a la señora Abraham? ¿Por qué, senador o Mauricio, no sé qué me quiere responder? Aquí se estaría mira, lo que pasa es que, a ver, tal como señala Mauricio, efectivamente está toda esa condición que se ha señalado insistentemente, pero además hay declaraciones que son extraordinariamente graves por parte de la señora Abraham. Ella reconoce que son una tercera cámara, o sea que tienen un actuar político. Eso es gravísimo porque ellos deben actuar efectivamente no como un tribunal político, sino que jurídico. Está bien, no es así, y por eso es que nosotros hemos pedido que ella, no dando garantías, no siendo una persona que efectivamente genere las confianzas, lo que hace ella es un actuar que apunta directamente. Mira, el Tribunal Constitucional es el botón de pánico de Piñera. Piñera, yo creo que ha burlado él mismo la Constitución cuando no respeta y no valora lo que se hace tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Entonces, ¿qué hicimos con Mauricio Daza y qué también se hizo en la Cámara de Diputados con más de 40 diputadas y diputados? Una presentación para exigir y pedir que haya un pronunciamiento donde la señora Abraham no solo lo pueda dirimir, sino que no sea parte de quienes tengan que llevar adelante una votación si es que así llegara a ocurrir en las próximas semanas, en los próximos días. Perfecto. Ella no da la seguridad, la credibilidad ni la neutralidad necesaria para emitir un voto por toda la historia y por lo que ha manifestado públicamente, más otros antecedentes que tienen que ver con su propio comportamiento en los temas laborales. Mira tú que tiene ya 4 acusaciones de las propias funcionarias y funcionarios del propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es una persona que es el brazo extendido, así como tiene brazos cortitos Piñera, ella es el brazo extendido de Piñera dentro del Tribunal Constitucional. Muy bien. Quiero saber cómo son los tiempos judiciales de esto, ¿no? ¿Cuándo deberá fallar? Si sigue todo y no se retira finalmente, hasta el momento que nosotros estamos hablando, el gobierno, pese a la oposición de su sector, ¿no? Los diputados de RN le pedían ahora en la mañana que retirara este requerimiento en el TC al gobierno. Si esto sigue, ¿no? Estos cauces, ¿cuándo deberá fallar el TC? ¿Cuánto tiempo tiene para fallar? ¿Y cuándo ustedes también presentarían esta moción judicial? El TC anunció que se va a demorar 2 semanas, lo que es además una cantidad de tiempo extraordinario frente a la necesidad que tiene hoy día todo un país. Y nosotros ya presentamos, hoy día mismo Mauricio Daza y Valentina Horvath hicieron la presentación al Tribunal Constitucional, por lo tanto ya ingresó, tenemos ya la copia efectivamente de nuestro requerimiento, así también como va a ingresar en la tarde lo que tiene que ver la presentación de la Cámara de Diputados. Entonces, yo espero que el tribunal, se pronuncie en no menos de una semana frente a la petición que hemos formulado. ¿Les parece que hagamos una pausa? ¿Se puede quedar un rato más, senador? Porque quiero también ver cómo está el ambiente político dentro del Parlamento, cómo lo está viendo usted. Es una votación, hablamos con Mauricio recién, inédita, de
de senadores de derecha en contra de su propio gobierno. Inédito, no había pasado esto desde el regreso de la democracia frente a una ley tan importante como esta, de retiro de un 10%. ¿Le parece que hagamos una pausa y lo hablamos lo analizamos desde lo judicial, pero también desde lo político, lo que se está viviendo actualmente en la República? Con mucho agrado. ¡Contra la maquinaria, Mauro! Hacemos una pausa. Seguimos en tu franja, Mauro. Desde Stock Disponible, desde el escenario del poder. Así, senador, mire, así. Senador. ¡Eso! ¡Contra la maquinaria! Así. Muy bien, una pausa y volvemos. Vamos, Mauro, con la maquinaria, aunque tengamos invitados. Portémonos mal igual. Igual, estamos dando la pelea contra la máquina nos pega, nosotros le pegamos de vuelta donde sea que estemos. Acá desde Magallanes, Valparaíso, Santiago, Arica, en todas partes estamos ahí enfrentando a la maquinaria. Es verdad, porque la maquinaria está de Arica a Punta Arenas, la maquinaria, así que hay que enfrentarla en todos lados. Yo solo espero no ver flotando a mi amigo Daza en algún río de este país. No, la máquina no nos encuentra, no nos pilla. Nos movemos más rápido que la máquina. La verdad es que espero nunca verlo en esa condición, porque, bueno, como dice la verdad y como sale a enfrentarla, la verdad es que eso también tiene costos. Oiga, senador, estábamos hablando del requerimiento que se presentó desde el Senado. Quiero saber quién firmó ese requerimiento, al menos de la oposición, ¿no? ¿Y quién no lo firmó? Ya, díganos al tiro la cuestión. Vamos a contar la pura y sacrosanta veridad. Así me gusta. Mira, lo que pasa es que hubo encendido discurso en el Senado, ¿no? Y yo casi, mira, en algún momento me emocioné de algunos discursos. Ahí estaba uno de los discursos del campeón del raspado de la olla, Moreira, que efectivamente hablaba, bueno, ponía a Dios por delante y era una cosa que yo casi me puse de rodilla frente a las expresiones que estaba señalando. Pero claro, él estaba pronto a una campaña, por lo tanto, esto le calza y le cae justo. Pero bueno, más allá de eso, toda la derecha que votó favorablemente, como algunos otros que votaron favorablemente, es con un doble discurso, por una sola razón. Porque lo que se votó es una reforma que tiene un capítulo transitorio, no es permanente. Y al ser transitorio, tal cual forzosamente lo sacó, mira, Walker de la Cámara, que lo único bueno que yo conozco de Walker es el Johnny Walker etiqueta negra, porque de los otros Walker la verdad que no puedo decir lo mismo. En fin, lo sacaron con el transitorio y no con el permanente. Eso hace que llegó al Senado con el transitorio. Tratamos de poner el permanente y no lo dejaron porque había un acuerdo político, ¿no? La cuisine, ahí estaba la maquinaria. La maquinaria. Entonces, bueno, salió como un transitorio y por eso es que los senadores y senadoras votaron con tanto entusiasmo favorablemente, porque sabían que eso hacía que llegue al Tribunal Constitucional. Si era un artículo permanente, evitaba el Tribunal Constitucional. Entonces, votaron a favor sabiendo que eso se caía en el Tribunal Constitucional en el botón de pánico que tiene Piñera. Ahora, bueno, mira, esa es una verdad absoluta. Y tanto es así que cuando nosotros presentamos, cuando hicimos la presentación y dijimos, mire, vamos a presentar efectivamente un recurso para que la señora Abram se inhabilite, quiero saber quién va a firmar. Y ahí todos escondieron la manito, la pusieron atrás la manito y solamente 13 senadoras y senadores fuimos los que firmamos. Bueno, cumplíamos con la cuota, así que no había problema, se requerían 11. 13 senadoras y senadores que firmaron y que en definitiva es lo que se presentó en el tribunal. El resto no se atrevió porque efectivamente hay un doble discurso. Uno para la galería, para quedar bien con sus votantes, pero el momento de lo que hubo. Y la democracia cristiana no estuvo. Simplemente ninguno quiso firmar. Yo hago una excepción. Dejo de lado a la presidenta del Senado, la senadora Yasna Proboste, porque ella estaba absolutamente dispuesta, pero yo mismo le pedí que no lo haga por su calidad de presidenta del Senado. O sea, ¿y todos los otros DC no firmaron? Pizarro, Goich, por ejemplo, Chumilla, no firmaron. No, en el caso de Goich, más patético. Dice, yo firmo, y al rato después, no voy a firmar, retiro mi firma. Bueno, yo he sabido, ni siquiera le había puesto la firma, porque sabía que la iba a retirar. Por lo tanto, lo que pasa es que, don Carlos, Goich tiene que llamar a la moneda para recibir instrucciones. Pero claro. Entonces, obviamente, claro, ella, yo creo que la retaron. Le dijeron, oye, Goich, ¿pero cómo? ¿Hiciste algo por tu cuenta? ¿Entiendes? Tienes que llamar primero.
Tienes que llamar a la moneda. ¿Acaso no quieres esa embajada que nos pediste? Claro, entonces... ¡Claro! Oye, ese proyecto que tienes ahí en Tierra del Fuego. ¿Quieres que te vaya bien en el proyecto de Tierra del Fuego? Y la embajadita. Entonces, no, po. Obviamente, entonces ahí recularon rápidamente. ¿Sabes lo que pasa, Freddy? Que yo siempre le digo a Mauricio, mira, yo en política lo he visto todo. Y no sé si te lo dije la vez pasada, pero yo he visto cómo se hunden los corchos y cómo flotan las piedras. O sea, el mundo al revés. Entonces ya cuando tú ves eso, ya nada te espanta, ya está altura la vida. Oiga, espérese, ¿y la candidata presidencial de la DC, Jimena Rincón, cómo también sabes tú? No, o sea, lo quiso. No, dijo, mira, Carlos, lo haría encantada de la vida, pero no puedo por mi condición de candidata presidencial. Ya, pero al revés, pues, si es candidata presidencial debiera firmar. Es respetable, está bien, yo respeto, ¿no? Oiga, la senadora Goiche va de Magallanes también, pues. Era de Magallanes, sí. Yo no sé hace cuánto no viene para acá. Oiga, pero ella va a la reelección, la senadora Goiche va a la reelección. No, iba a ir a la reelección, entiendo yo, pero la verdad es que lo que estaba marcando eran 2 puntos, 3 puntos, y la verdad es que ante eso se retiró y, bueno, perfecto. Ya, los DC y las DC no firmaron, Yarna Proboste porque usted le pidió porque es presidenta del Senado, la segunda autoridad de la República, así que ya la mantenemos. Es que yo hago una excepción con Yarna, porque ¿Qué pasa con los socialistas y qué pasa con los PPD que hay en el los socialistas firmó el senador Letelier, firmó el senador Elizalde y firmó la senadora Allende. Ya me falta Insulza. No firmó, no. No firmó Insulza. No, tiene una condición, bueno, está bien, no, porque probablemente el pasado a él le tiene exige... una condición, don Carlos, es verdad. Insulza tiene una condición que se llama derechitis. Que viene cada vez que llega una acusación constitucional, cada vez que viene un proyecto que puede afectar al gran empresariado, entonces le viene la derechitis, que no hay caso con Insulza. No firmó esta cuestión, pues se hizo el Larry, como dirían por ahí. Ya, y lo firmó el senador Quintana, el senador Girardi, la senadora Adriana Muñoz. Órdenes, la senadora, después dos senadoras más, Carvajal. Porque Soria también lo firmó. Soria, la Nani, efectivamente, y Navarro y Alejandro Guille. Ahí estamos los tres. Jaime Quintana también lo firmó, creo. Jaime Quintana firmó también, sí. Me faltó Adriana Muñoz. ¿Adriana Muñoz firmó? Adriana Muñoz también firmó, exacto. Ya, perfecto. Ellas primero dijeron que sí inmediatamente y de hecho hicieron un juicio muy crítico contra Labrán, cosa que yo celebro mucho y se atrevieron a decirlo, pero no todos se atreven a decirlo. Y te repito, de la derecha, todos esos discursos, pero de verdad, con una... que era, mira, o para ponerse a reír o para ponerse a llorar, porque esta cosa, yo decía, mira, el circo por lo general es en septiembre, ¿no? Pero aquí se adelantó. Entonces, el show circense fue ayer, con estos discursos, y la verdad es que lo peor es que la gente no lo sabe, pero lo hicieron porque sabían que esto iba al Tribunal Constitucional. Por eso con Mauricio Daza y con el diputado Karim Bianchi dijimos, mira, a ver, esto va a ir donde tiene que ir, Piñera no va a actuar distinto a como actúa Piñera, hagamos una cosa distinta. Hagamos por primera vez en la historia de este país, ¿no es cierto?, esta presentación contra el Tribunal Constitucional. Y es lo que se hizo, es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado del TC? La verdad es que yo no garantizo nada, pero como es un tribunal que está cueteado, que está mitad y mitad, uno para ti, otro para mí, la verdad es que es absolutamente incierto el resultado que puede ocurrir. Interesante porque lo que usted está contando, porque este Tribunal Constitucional, claro, tuvimos un interregno de dictadura, ¿no? Pero comenzó a funcionar hace ya más de 50 años, ¿no? Esto es quedó la ley hecha con Frei Montalva, pero empezó a funcionar con Allende. Y es primera vez entonces que se hace una acción como esta contra... Claro, Frei, lo que pasa es que también hay que decir que el Tribunal Constitucional actual es muy distinto al Tribunal Constitucional originario. Sin duda. Y finalmente el Tribunal Constitucional actual corresponde a un diseño que se armó el año 2005 con la reforma constitucional de Ricardo Lagos, Ricardo Froilán, obviamente, que siempre aparece en todos los programas, y en el fondo fue cambiar un candado por otro. Se eliminaron los senadores vitalicios, los designados, pero reformamos el Tribunal Constitucional para que sea como el botón de pánico de los grandes empresarios y de la derecha política, ¿no? ¿Y qué pasa con la Cámara de Diputados? ¿Esto podría hacerlo también la Cámara de Diputados, así como lo está haciendo el Senado? ¿Este requerimiento de inhabilidad? Claro, mira, lo que ocurre es que
la ley establece que un cuarto de los miembros de cada Cámara, del Senado o de la Cámara de Diputados, pueden solicitar que un ministro del Tribunal Constitucional se inhabilite. Esta petición nunca se ha hecho en la historia del Tribunal Constitucional, pero dadas las circunstancias de amistad íntima y nexos personales que tiene Bram con Sebastián Piñera, que es quien presentó el requerimiento, obviamente se tomó la decisión por parte del senador Bianchi, y además él sumó la voluntad de también el resto de los senadores, que se requería un cuarto de los miembros del Senado, en ejercicio que eran 11, para poder hacer esta solicitud. Nosotros la redactamos junto con el senador, lo vimos, y él no solamente se consiguió 11, sino tenemos 13, ¿no? Que presentaron esta petición, y mira lo que va a generar esto. A ver. El pleno del Tribunal Constitucional va a tener que analizar esta solicitud de que se inhabilite Bram sin la presencia de Bram. O sea, no van a haber 10 personas ahí para decidir, van a haber 9. Sin Bram decidiendo, y ella siempre, todas las votaciones las saca por un voto que es el voto suyo, como presidenta. Buena. Claro. Esto tiene que verlo igual, entonces el tribunal, esto que emana del Senado, tiene que verlo igual. Pero la primicia, dale la primicia, Mauricio. Tenemos una primicia, pero ¿por qué se la guarda? Porque no solo está en el Senado. A ver. Claro, porque la primicia es que, frente a lo que se hizo en el Senado, la Cámara de Diputados tomó la decisión de presentar otra inhabilidad en contra de Bram. Y acá no solamente se sumó un cuarto de los miembros de la Cámara, que era el mínimo. Acá, mira, son más de 50 diputados quienes firmaron esta petición, que es una petición durísima además, que cuestiona, como te digo, el tema de la relación que tiene Bram con Piñera, porque el problema no es como piensan algunos que dicen, pero ¿cómo hacen esta presentación? Si finalmente, bueno, Piñera tenía la facultad de nombrar a Bram y eso no es una causal de inhabilitación, no. Si nosotros no la estamos cuestionando porque la haya nombrado Piñera. Lo que estamos cuestionando es el nexo que tiene con Piñera, no de ahora, sino desde hace unos 30, 40 años. Son amigos cercanos, ¿no? Ni siquiera yo he querido cuestionar el rol del propio Tribunal Constitucional, que es altamente cuestionable, ¿no? Pero yo dije, mire, dejemos de lado al TC, dejemos de lado al Tribunal Constitucional. No hagamos un juicio. Porque tienen que haber buenos y malos con toda seguridad, más allá de su identidad política, que eso es tremendamente respetable. Esto está única y exclusivamente orientado a el alargue de brazo de Piñera, que es la señora Bram, que está instalada allí, sentada allí, sin tener las condiciones ni las capacidades profesionales, presidiendo el tribunal, dirimiendo. Entonces, eso es de una inmoralidad de verdad impresentable. Entonces apuntamos a ella, efectivamente. Ahí está, mira, pero se ven bien los dos juntos. Por lo tanto, uno celebra que Piñera haya tramado, porque es un gran estratega, un gran especulador, y bueno, esto estuvo tramado, por algo la dejó allí, la ubicó allí. Entonces, a mí me sorprendía cuando yo escuchaba a Piñera, una persona que bueno, dice, mire, hay que respetar la Constitución. Yo no tengo duda que él es un honorable hombre que ha respetado toda su vida las leyes, probablemente nunca las ha burlado, ha tenido un comportamiento ejemplar en su vida. En fin, pero si va a respetar la Constitución, que lo haga en serio, porque no respeta al Congreso, no respeta a los colegisladores, y como no le gusta lo que votan, bueno, el botón de pánico del tribunal. Oiga, senador. Sí, yo termino con esto, pero mira, hay una serie muy antigua, acuérdate, El Chavo del Ocho, ¿no? Claro, clásico. Ahí había un personaje que era Kiko, la pelota más grande para él, el chupete, todo era para él. Aquí estamos en un personaje no muy distinto a eso. O sea, si no lo hace él, no lo hace nadie. Oiga, ¿no? Oiga, senador, disculpe, pero que usted está dando la media exclusiva, porque hasta ahora que estamos grabando no lo sabe nadie esto, que no solamente esto es inédito de parte del Senado, sino que ahora se va a sumar la Cámara de Diputados con más de 50 senadores o 50, eso es un tercio de la Cámara de Diputados, ¿no? Que van a presentar también este requerimiento donde van a tener que ver si se inhabilita o no la presidenta del TC. Sí. No, esto es una presentación tremendamente, yo diría, consistente, y aquí también tiene mucho que ver el trabajo de Valentina Horvath y de Mauricio Daza. O sea, yo quiero sinceramente hacer públicos los agradecimientos,
por toda la intelectualidad que le ha puesto a la presentación Valentina Corbar y Mauricio Daza, que en esto han preparado, más otros abogados que han contribuido a armar toda esta estructura para poderla presentar. Y la gran noticia, la gran primicia que estás teniendo tú en tu programa es que así como hoy día se presentó ya lo del Senado, bueno, también se va a hacer la presentación, como te acaba de decir Mauricio Daza, desde la Cámara de Diputados con más de 50 diputadas y diputados. Esto es absolutamente inédito. Esto no se lo espera a nadie. Esto es un bombazo que le va a caer encima al TC y van a tener que, bueno, juntarse y decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué sé? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Porque si no, la situación sería aún más impresentable que ante esto no hagan absolutamente nada. Senador, déjeme hacerle la última pregunta, con el permiso de Mauricio, que esta es su franja, ¿no? Pero aprovechando que está aquí usted y con sus conocimientos también legislativos, ¿cuál es su impresión de lo que está viviendo hoy el país entonces? Y de si realmente Piñera sigue adelante, porque, le repito, esto está en contra de sus propios partidarios, está en contra de todo el bloque, está en contra de Renovación Nacional. Miren lo que dijo Mario Desbordes, lo que dijeron los diputados de Renovación Nacional. ¿Qué pasa si sigue en esto el propio Piñera y en qué momento cree usted que estamos entonces? Voy a volver al personaje Kiko, o sea, tal vez quiera ser el último presidente de la derecha, porque para que nadie más sea presidente de la derecha, aparte de él. No tengo idea, mira. O sea, si uno pudiera meterse en la cabeza de esta persona, la verdad es que costaría tratar de entender los niveles que ha tenido yo diría, de no leer, de no entender, de no valorar, de no ser empático. Él ha privilegiado absolutamente, me imagino yo, lo que él entró a defender. O sea, él vino con una clara intención de reformar la reforma que tiene que ver con la reforma de impuestos, la reforma previsional, que tiene que ver con la defensa de su estructura económica. Entonces, para él un segundo periodo era como para afianzar aún más toda su estructura económica, y dijo, bueno, me sacrifico 4 años, pero dejo armadito todo mi negocio de por vida para un par de generaciones más. Él no ha tenido ni la altura ni el comportamiento de un estadista ni de un presidente de la República. Con suerte de un administrador, con suerte de un gerente ahí de una sucursal, con todo el respeto que una persona así me merece, porque no ha sabido administrar el problema. Mira, se le celebra que haya comprado en verde las vacunas. O sea, como buen especulador, compró antes y apostó bien, lo hizo bien. Pero de ahí el resto para adelante, la verdad es que han sido puros desaciertos. Entonces, estamos frente a una crisis, frente a una crisis, Freddy, yo te diría, extraordinariamente compleja. Va a haber un quiebre social, por más que no lo queramos, él está provocando ese quiebre. Por lo tanto, la única salida, la única que hoy día podemos esperar de él, si tiene la altura y la dignidad, y eso no lo va a hacer menos, lo va a hacer más, es que simplemente retire la presentación que hizo al TC, él mismo haga, por último, el Kiko nuevamente, él haga el proyecto, lo presente de nuevo, y con eso entonces salva, bueno, a un país que puede efectivamente entrar en una crisis. Estaban cerrando todos los supermercados, la gente se está manifestando en los puertos, en todos los lugares de trabajo. Hay una rabia contenida del pueblo, porque el pueblo la está pasando mal mientras él se hace mucho más rico. Senador, le queremos agradecer su tiempo, ¿no? Y por haber estado acá también en esta lucha contra la maquinaria, ¿no? Que tenemos con Mauro aquí todas las semanas. Así que le mandamos un abrazo grande, que esté muy bien. Chao. Sí, no, yo espero nunca ver a mi amigo flotando en ninguna parte, sino que quiero verlo con vida y con toda la fuerza. No se preocupe, nosotros no le tenemos miedo a la máquina, ni usted ni yo, y vamos a seguir dándole y no nos va a atrapar, así que no hay problema. Bueno, tenemos el apoyo de la gente, además, que eso es lo importante. Sí, estas imágenes que teníamos, senador, son imágenes de las protestas de ahora, que también ocurrieron en Magallanes, hay en varios puntos de Chile. No, en todos lados. Y ahora recién me acaban de llegar imágenes del supermercado, por ejemplo, Líder, que es el único más grande que hay en Punta Arenas, donde simplemente los funcionarios no han dejado echar a nadie, están de brazos caídos, y eso se está replicando en todos lados. O sea, eso es Punta Arenas. Esto es Punta Arenas. Correcto. Y esta presión social tiene que ver con esa rabia contenida. O sea, en fin, yo espero que esto no llegue a más y espero que el señor Piñera, de verdad, así como tiene un diablo malo y un diablo bueno, mira, ese diablo malo que ha estado más permanentemente con él, que entre este diablo bueno
y le diga, o este angelito bueno, y le diga, mira, déjate de ser embarrada, actúa al nivel de lo que estás, eres presidente de la República, actúa como un mandatario, y de esta forma podemos salir de buena manera y no como está ocurriendo ahora. Y como lo conversamos en la vez anterior, senador, ¿qué pasaría si no estuviéramos todos en cuarentena encerrados en las casas? Bueno, mira, este es un tema que da para mucho, pero yo, de verdad, hoy día a mí me tiene muy, muy, muy contento el trabajo que hicimos con Mauricio Daza con respecto a esta presentación, porque es inédita, y yo espero que lo que hicimos nosotros hoy día y la Cámara haga reflexionar a Piñera. O sea, lo que se hizo hoy día no es menor, no solo es inédito, sino que puede que sea lo que le hace falta a Piñera para entender que no le va a resultar lo del Tribunal Constitucional, le va a ir mal. Perfecto. Porque a la gente necesita que le vaya mejor, y lo que está haciendo es, Piñera está haciendo el problema y no la solución. Y eso es en el fondo lo complejo de enfrentar en los próximos días. Senador, abrazo grande, que esté muy bien. Chao. Un abrazo, que estén bien. Chao, Mauricio. Hacemos una pausa, así, con la raya contra la maquinaria. Rayado, ¿no? Hacemos una pausa, Mauro. Chao, senador. Seguimos. Chao. En el escenario del poder. No te vayas de la sintonía. Oye, Mauro, está bueno eso que contó el senador, ¿eh? Ningún DC quiso firmar. Ningún DC quiso firmar, pues si son DC, no le pidas pera al olmo, obviamente. Oye, ninguno quiso firmar la petición de inhabilidad del Abraham, qué increíble, ¿eh? Oye, Insulza tampoco quiso firmar. Insulza también, imagínate, po. Sí, oye, se ha votado todas las acusaciones constitucionales en contra, ¿no? Le ha hecho la mena Piñera en muchos proyectos de ley. La verdad que es una bancada transversal, lo que se ha llamado el Partido del Orden. Uno de sus niños símbolos es José Miguel Insulza. Oye, y Mina Rincón, cáchate, dijo que no iba a firmar porque era candidata presidencial. Por eso mismo debió haber firmado. Entonces, al final, o sea, a menos que quiera que la señora Abraham vote por ella, vaya a saber uno, de repente es muy importante. Quizás quiere tener lazos con la derecha, vaya a saber uno. Bueno, en fin. Pero así es la cosa. Bueno tener a los protagonistas acá revelando además lo que se teje a puertas adentro, ¿no? Que muchas veces uno eso no lo ve y es muy revelador de los intereses que realmente están. Para eso está la franja de Daza, pues, Mauro, ¿no? Semana a semana, para ir cachando un poco cómo es esta maquinaria, cómo se va moviendo y los tentáculos que va teniendo, ¿no? De lado y lado. Entonces, para cerrar un poco el tema del TC, Mauricio, tú que hiciste ese requerimiento, que lo trabajaste junto con tu equipo, ¿hacia dónde va a ir, crees tú, y qué tan potente podría ser entonces, en términos también de opinión pública, ¿no? Y de constitucional, de que ya las dos cámaras presentan a la vez esto frente al Tribunal Constitucional? A ver, es muy potente que se haya presentado por parte del Senado, pero también es muy potente que más de 50 diputados, de una forma muy transversal, también hayan hecho una presentación donde se está requiriendo algo que es evidente, si todo el mundo lo sabe. Es un hecho público notorio. La señora Abraham no solamente fue designada por Piñera, ese no es el problema. El problema es que ella es amiga de Piñera, es una persona que es de su círculo cercano. Estuvo en el cargo que involucra mayor complicidad con un presidente, que es el cargo que hoy día ocupa la Roulette, que es el cargo de jefa del segundo piso, y ella en la práctica es una operadora política de Piñera en el Tribunal Constitucional. Entonces, en ese contexto yo creo que ya es hora que este tribunal funcione como tal. Y uno de los principios de cualquier tribunal es que el tribunal tiene que ser imparcial. Es un principio básico de cualquier debido proceso. Y no hay un tribunal imparcial cuando, fíjate, la persona que tiene que decidir frente a un empate, como ocurrió en la vez anterior, es precisamente la amiga, la persona cercana históricamente a el presidente Piñera, que es la persona que está impulsando y está pidiendo este requerimiento. Yo creo que acá hay que decir las cosas como son. María Luisa Abraham es Sebastián Piñera para todos los efectos del Tribunal Constitucional, y eso es lo que tenemos que enfrentar. Mauricio, ¿y eso quién lo vota? ¿Lo votan los otros 9 miembros del tribunal si la inhabilitan? Claro, eso es lo interesante y lo inédito, porque generalmente las peticiones que se hacen de inhabilidad se les hace a las mismas personas afectadas. Entonces tú vas, por ejemplo, y tienes una causa en el Tribunal Constitucional, y tú vas y llega y le dices a la persona, oiga, por favor, ¿por qué no se inhabilita? ¿No cree que sería bueno que se inhabilite por A, B, C, D? En general, oye, obviamente te dicen que no, po. ¿Me entendés? Porque dicen, no, yo no tengo ninguna inhabilidad, se acabó. Pero lo que ocurrió ahora es que un cuarto de los miembros del Senado
y además un tercio ya en la práctica de los miembros de la Cámara de Diputados en ejercicio hicieron una presentación formal no ¿Ya? a María Luisa Abrán para que ella se inhabilite. Es una presentación que se hizo al Pleno del Tribunal Constitucional, que funcionando sin la presencia de la señora Abrán van a tener que votar si es que ella puede o no conocer de esto. Y tú sabes que además de esta situación, que es inédita, nunca antes había ocurrido en la historia del Tribunal Constitucional chileno, bueno, además esto se da en un contexto concreto. El contexto concreto es que existen 4 sumarios al interior del Tribunal Constitucional en contra de la señora Abrán por distintas irregularidades que involucran malos tratos a los trabajadores, acoso laboral, entre otras imputaciones graves, y además tiene un sumario donde se le está imputando que ella habría autorizado, sin conocimiento de los demás ministros del Tribunal Constitucional, que un grupo de la PDI entrara al edificio del Tribunal Constitucional y registrara, entre otras cosas, las oficinas personales de los demás ministros del Tribunal Constitucional. Entonces, la verdad que es una situación bien compleja, y yo creo que esta presentación también cae en un escenario que es especialmente complicado para el Tribunal Constitucional, donde la figura de Abrán, con justa razón, está siendo muy cuestionada, porque independiente de este vínculo de amistad o no con Piñera, que obviamente a nuestro juicio la inhabilita para conocer de este caso, objetivamente ella le ha hecho mucho daño al Tribunal Constitucional y ha generado un ambiente realmente impresentable para una instancia como esta. Entonces esa votación sería 5-4, ¿o no? Si es que llegara con un voto, que ver. Me refiero con un voto ya que de ellos mismos tendrían que votar, se inhabilitan y con un voto ganaría uno lado u otro, un sí o un no. Así es, la inhabilidad tendría que decidirse de esa forma. Además, también está el siguiente tema. Si Abrán se inhabilita, la verdad es que tendría que ser decidido esto por 9 miembros del Tribunal Constitucional, y hay que recordar que Abrán fue el voto dirimente. Entonces, si ese voto no estuviera, probablemente tendría un impacto en el resultado del tercer retiro del 10%. Entonces, en el fondo, esa es la pelea. Pero mira, más allá del cálculo de la votación, yo creo que acá hay un principio superior que se tiene que respetar, que se vincula con el tribunal imparcial. No puede ser que una materia tan importante para gran parte de las familias chilenas, que involucra tener una ayuda directa, concreta, en una situación de urgencia y necesidad como la que estamos viviendo, finalmente se decida por la votación que hace una operadora política amiga de quien presentó este requerimiento, que en este caso Sebastián Piñera. Eso va en contra del principio de imparcialidad, del debido proceso, y yo creo que eso es lo que se tiene que respetar, ¿no? Oiga, Mauricio, Mauricio, ya por último, para cerrar, antes de irnos al archivo, tenemos un archivo esperando suyo ahí, un expediente de ASA. Si quiere me muestre una fotito para recordarlo. Ahí está, ya se viene el expediente. Pero por último, es que esto está muy entretenido en la historia institucional. Aquí esto es algo entre el Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo nomás. Aquí no tiene nada que decir la Corte Suprema al respecto. Lamentablemente no, porque se ha dejado afuera del control de la Corte Suprema al Tribunal Constitucional. Y eso es lamentable, porque más allá de las imperfecciones que existen en nuestra institucionalidad judicial, yo creo que da infinitas más garantías que el Tribunal Constitucional respecto de lo que es la imparcialidad, ¿no? Así como te digo, esta situación que se está viviendo es realmente un descaro, es realmente impresentable, se hace a la vista y paciencia de la gente, se está abusando además de la situación crítica que tienen muchas familias. El famoso bono, ¿te acuerdas? Clase media, que nosotros acá lo explicamos en detalle, que no lo entiende absolutamente nadie, porque está hecho de esa forma, ¿no? Y como buen especulador financiero, ¿qué es lo que hace Piñera? Llega y hace una primera oferta. Él piensa que estamos en un proceso de negociación colectiva. ¿Sí? Es una locura. Trata a la gente como si fueran los empleados en huelga de una empresa que él es el dueño. Le hace una primera oferta, que es una oferta además que está lleno de letras chicas, el bono clase media. Cuando la gente se da cuenta de esto, hace una segunda oferta, que parece que fuera mejor, pero en rigor es igual, que es el famoso IFE reforzado. Porque la gente, oye, ¿tú crees que alguien va a recibir el IFE reforzado? Claro, lo va a recibir, pero una cantidad pequeña de gente. No lo va a recibir 14 millones de personas, como dijo Piñera. Oye, ¿dónde están esas 14 millones de personas? No son chilenos. Eso te lo garantizo. Esas 14 millones de personas no están en Chile. Porque en realidad es como, oye, se parece a eso, como una negociación de una empresa con el sindicato, así como con los trabajadores. Como que le va dando a poco, el tira y afloja.
Claro, después viene la última oferta, tienen que ver si es que la gente se va o no a huelga. Entonces la lógica de la negociación colectiva no es la lógica de un país y no es la lógica que debiese tener un presidente de la República, ¿no? Menos un presidente de la República que, bueno, trate de liderar un país en una situación de crisis, no solamente sanitaria debido al COVID-19, sino también la crisis económica profunda y social que vive nuestro país. Pero no, él está preocupado básicamente de tratar de que esto le salga a él y a quienes él realmente representan, que son los grandes grupos económicos en Chile, lo más barato posible. Oye, ¿tú viste lo que dijo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, ponte tú? Sí, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que está vinculado de alguna manera, no indirecta, con el expediente que vamos a ver hoy día. Oye, dijo, ¿sabes qué? Si le dan un bono a la gente o el tercer retiro, vamos a tener que pagarle más plata a nuestros empleados. Mira, medio pecado. Sí, claro. No, y es lo que dijo Aristía de la CNA, que no, si le dan bono no van a trabajar la gente, se quedan en las casas. Aristía, el presidente de la asociación de la Sociedad Nacional de Agricultura, que son los más llorones por subsidios del Estado. Oye, ahí los que más lloran, los que más obtienen subsidios del Estado son los agricultores. Y los empresarios de la agricultura, como Aristía. Oye, mira, ahí dice, construcción, advierte que el tercer retiro de AFP agravará la dificultad para traer mano de obra. ¿Sabes por qué es la dificultad? Porque según ellos les van a tener que pagar más. Oye, estamos hablando de empresas constructoras que se han forrado durante los últimos 40 años. Después se tuvo que arrepentir el señor de la construcción de haber dicho esto. El que no se ha arrepentido este otro, el Aristía, ¿no? Que dice que, como le decía, que con los bonos la gente se queda en la casa. No se quiere ir a contagiar. No se quiere ir a contagiar trabajando. En la casa, mira, se quedan en la casa según un descaro. Además, este señor Aristía, el que critica a los que no les gusta trabajar. ¿Tú sabes lo que no trabajan mucho? Lo que no trabajan mucho son los empresarios que se coluden. Eso es lo que trabajan poquito, porque se ponen de acuerdo con su competencia para arreglar precios y cuotas de mercado. Y Aristía fue su empresa condenada, vinculado a estos hechos de colusión. ¿Te acuerdas la colusión de los pollos? Y la sacó gratis. Y además este señor es el experto, mira, tiene hasta cara de pollo. O no sé de qué, pero bueno, en fin. Este señor es el rey de pedir bonos, subsidios, ¿no? Al Estado. Y ahora, claro, pero cuando es para la gente, no. Es que el chileno es flojo, es que el chileno no trabaja. Oye, el chileno se saca la mugre para poder ir al supermercado y comprarle sus pollos coludidos. Es un descaro. O sea, acá se ha perdido el pudor. Este señor la sacó prácticamente gratis en el proceso de la colusión de los pollos. Tuvieron que pagar una sanción que corresponde a una fracción de lo que ganaron con este hecho ilícito. Y ahora tiene el descaro de empezar a decir estas cosas en plena crisis. Y yo no entiendo la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Tú crees que en un país desarrollado, decente, una persona que es dueño de una empresa que fue pillada en hechos de colusión, que tuvo que pagar una sanción, por ridícula que sea, lo van a después nombrar presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Ahí estamos, ¿no? Las multas con Aristía, con Agrosuper y Don Pollo, ¿no? Endurece sanción contra el gremio que los reúne. En fin. Ya, Mauro, sigamos con esta rabia contra la maquinaria. Oiga, ya me deja más cargado. Vámonos con el expediente Daza. Ahí está. Abrámoslo. Ya comenzamos a abrir el expediente. A ver, acá me llegó. Oiga, su amigo Mirko. Aquí no llegó el expediente. Su amigo Mirko Macari decía que este era el Cacho Escalona del gobierno. Yo creo que fue generoso Macari, ¿eh? Era muy pesado con los sobrenombres Macari. Fue generoso. Pero acá tengo, mira, ahí están mis huellitas, que las puse yo mismo ahí, son de mi propia mano. A ver, veamos, abrámoslo. Ya, dele. A ver. Oye, me pareció. A ver, ¿qué me apareció? Me apareció, mira. Los guetos verticales. Este es un gueto vertical, que son delgados, son delgaditos y hasta el infinito para arriba. Oye, esto me apareció. Central. Mira, este me apareció. ¿Por qué me apareció esto? No sé por qué, no sé quién es. ¿Qué es esto, Es un Photoshop ese, Es un Photoshop. Oye, claro. ¿Quién es este señor? Bueno, lente, ¿eh? Tiene cara de ser tan contento. Yo creo, tú sabes, yo sé quiénes son esos lentes. ¿Ah, sí? Sí, son de Cristian Barra, pero este no es Barra. Este otro. Este no es Barra. Oye, ¿quién es este señor? Está iluminada la foto. De las clases de ética? Está iluminada la foto.
Está iluminada, ¿ah? Es que es un ángel porque fue a clases de ética, entonces tú después cambias eso, te cambia el alma, te cambia el espíritu las clases de ética. Oye. Muy bien, y Telecom. Todos los caminos cruzan. Ya, explíquenos al tiro por qué trajo el expediente del ministro del Interior. ¿Por qué, don Mauricio? El expediente ¿Qué podemos decir de él? A ver, por una de las fotos que vimos, que todavía no recibe clases de ética en todo caso, pero es candidato para allá, que en la trama denominada iTelecom, ¿te acuerdas de esta trama? Claro, lo explicamos acá. Precisamente el tema de las luces LED. Sí, claro. Claro, ¿te acuerdas ahí que incluso había un alcalde en Coyhaique que había recibido una caja de Tetra Pak de vino con 8 millones de pesos adentro? Porque la calidad por dentro. Porque la calidad por dentro. Y después a uno lo critican por tomar vino en caja. Pero si tú no sabías, de repente lo abrís y te encontrás 8 palitos. Sobre todo si te lo regala y Telecom. Bueno, resulta que ha sido nombrado el señor Delgado, que hoy día es además jefe de gabinete, ministro del Interior, por Paul Pacheco, que era un exfuncionario del Ministerio de Energía que aparece involucrado en esta red que habría mantenido iTelecom, una empresa que entregaba y vendía estas luminarias LED, y esta red de corrupción tenía por finalidad el garantizar, a través del pago de coimas, obtuvieran licitaciones. Este es Paul Pacheco. Este es Paul Pacheco, ¿no? El que está ahí. Ese es Paul Pacheco, mira, pero Paul Pacheco ahí está en el sur. Mira, qué bueno. Como que se iluminan esos lentes, son como lentes tipo LED. Son lentes LED. Ya, y espérate, todo esto, lo que tú estás contando salió Paulina Toro, lo puso en una nota del Clinic. Es la que da a conocer esta noticia y diciendo cómo el caso de Telecom, que usted lo ha explicado harto acá, llega a La Moneda, ¿no? Llega a salpicar a La Moneda porque según esta nota, ¿no? Y según estas grabaciones, este señor había nombrado a ese entonces era alcalde de Estación Central, como Rodrigo Delgado. Claro, hay dos elementos. Lo primero, hay una declaración de este señor Paul Pacheco, ¿no? Que era un funcionario del Ministerio de Energía, que estaba dentro de la trenza de operadores que facilitaban precisamente el tema de que se asignaran estas licitaciones a iTelecom. ¿Por qué? Porque este señor Paul Pacheco, desde el Ministerio de Energía, tenía que revisar muchas de estas licitaciones donde participaba iTelecom, y obviamente adivina cómo las resolvía. Bueno, además estaba obviamente ahí una caja de vino. Con la cajita de vino. le llegaba un tetra de 1,5 litros a la casa. Bueno, un melón con vino un melón con vino, pero ese vino no salía mucho líquido, sino salía harto duro. Pero eran jugosos, sí. Era jugoso, es verdad, era jugoso. Pero bueno, el asunto es que él habría declarado ante la fiscalía detalle de una conversación que tuvo con un ejecutivo de iTelecom, en la que se habría hecho referencia por parte de este ejecutivo de tratativas que tenía con el entonces alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Era básicamente para acomodar una eventual licitación. Y además, también existe un segundo antecedente, que es una intervención telefónica al dueño de la empresa, el famoso Marcelo Lefort, ¿no? Y en esta le hacía referencia a un sobre que una persona de iTelecom le tenía que entregar de manera reservada precisamente a el señor Delgado. Entonces ahí viene todo el tema de cuál nexo podría tener este señor Delgado, Rodrigo Delgado, mientras fue alcalde de Estación Central, ¿no? Ahora, lo divertido es que el señor Delgado, frente a esto, por una parte dijo, mire, ¿sabe qué? Acá ninguna licitación de Estación Central fue adjudicada a iTelecom, lo que es en la práctica cierto. Sin embargo, hay que decir que una de las adjudicaciones se cayó después que estalló el caso iTelecom. De hecho, en ese momento era la que estaba en mejor posición para ganar la licitación. Finalmente no se concretó. Pero lo más divertido que respecto a esta trama que aparecería en la grabación telefónica de que habría hecho llegar, ¿no?, uno de los funcionarios, y ahí hay todo un relato, ¿no?, que había que mandarlo a través del nombre de otra empresa, había que tener cuidado para que nadie se diera cuenta, ¿no?, y había que entregarle este sobre a el señor Delgado. Él reconoce de que le llegaron sobres. Pero él dice, oye, pero es que a mí me llegaban muchos sobres, pero me llegaban sobres con informe, con apelaciones de multa.
Así que, claro, quizás llegó un sobre, pero ahí no me llegó ninguna caja de Tetra Pak, digamos. Le llegó el melón con Vinta. No llegó, claro, meloncito con vino no llegó, pero el asunto es que él aparece mencionado y eso ha generado mucho ruido, porque la verdad que acá hay una trama que es muy dura de corrupción, muy extendida. Entonces mucha gente dice, bueno, si esta gente anduvo coimeando y Telecom, alcaldes, concejales, personas del Ministerio de Energía, bueno, ahora aparece el señor Delgado, es una mala señal para Delgado. Y por eso tenemos este expediente a Daza con el señor Rodrigo Delgado. Muy bien, veamos la siguiente gráfica entonces respecto de este expediente de don Mauricio para que la sigamos comentando. Señala él que Manuel le dice entonces a Marcelo que lo habrían instruido, ¿no?, para entregarle un sobre a la secretaria del alcalde, a lo que Marcelo complementa con el nombre de Rodrigo Delgado, confirmando que es en la municipalidad y solicitándole que le avise cuando lo entregue y agregando que el sobre dice atención Rodrigo Delgado, a lo que Manuel le responde que el sobre está en la mochila para no tenerlo a la vista. ¿Esto es parte de qué? ¿De lo que está investigando la fiscalía también? Porque están todos hablando. ¿Se acuerda que usted dijo que están todos hablando acá? Oye, sí, tienen un escenario lleno de luces LED y están cantando más que Frank Sinatra, olvídate. Todos la están contando completa. Esto corresponde al extracto de lo que sería un informe de la PDI de escuchas telefónicas. Y escuchas telefónicas que se le habrían hecho al señor Lefort. Ahora, lo curioso y lo extraño y lo que a mucha gente le genera sospecha es... ¿Ya? Tú vas a ir a entregar, como dice Delgado, un sobre con una apelación de una multa, con un informe técnico. No te dais la mega vuelta diciendo, oye, ¿sabes qué? Ha sido un operativo para que no se den cuenta que andáis con el sobre, que el sobre viene a nombre de otra empresa, de que en el fondo que nadie se dé cuenta. Eso no es normal, porque si yo tengo que entregarle un sobre a una autoridad con un contenido que es normal, lícito, llego y se lo entrego nomás a la oficina de parte, incluso me dejan un registro, pero acá no, acá hubo todo un operativo, y eso entonces lo que dejaría un poquito complicado a Rodrigo Delgado en una situación además donde él ha estado también en la palestra, porque hay que recordar que estamos en medio de la crisis política derivado de lo que es esta intentona de Piñera para impedir que se concrete el tercer retiro del 10%, y surgieron voces que filtraron versiones desde La Moneda en el sentido de que muchos miembros del equipo político de Piñera no habrían estado de acuerdo en que Piñera fuera al Tribunal Constitucional. Claro. Y en ese contexto, en una cosa que da cuenta de la absoluta crisis que existe hoy día en el gobierno, en un contexto en el cual tenemos un sistema hiperpresidencialista, donde todo el poder se concentra en la figura del presidente y donde los ministros son básicamente peones, ¿no?, que el presidente puede sacar o poner a su antojo. O sea, él no tiene... los ministros no tienen un poder político sino derivado, ¿no?, de lo que es el presidente de la República. Apareció una carta, ¿no?, una famosa carta, y una carta donde aparece firmado, entre otros, por Rodrigo Delgado. Una carta que se publica en el diario La Tercera, con el comité político entero. Oye, además una cuestión muy rara, porque dicen también la mala lengua, ¿no?, de que esta carta habría sido una suerte de ultimátum que le presentó, adivina quién, el presidente verdadero, según muchos, Cristian Larroulet, le habría dicho, ya cabro, a ver, mira, Delgado, del Olmo, una cartita, Rubilar y Cerda, claro, mira, te mandamos esta cartita. ¿Ah? Oye, Delgado sale con minúscula. Claro, y sale con minúscula, entonces la gente dice, oye, ¿habrá sido un error del envío de la carta? ¿Qué significará esa D minúscula? Oye, es bueno ese contexto. Que esa signifique mucho, pero es insólito, Freddy, que en un sistema hiperpresidencialista se tenga que llegar al punto en el cual los ministros tienen que mandar una carta diciendo de que estuvieron de acuerdo con una decisión del presidente. O sea... Claro. Bueno, se ha analizado esto, Mauricio, y además el revés político que significa, porque primero demuestra la debilidad de un comité político. Para muchos analistas, hace tiempo que no se veía, yo creo que nunca, incluso un comité político tan liviano políticamente hablando, ¿no?, como este. Cuando uno dice comité político, son gallos de tonelaje, son ministros y ministerios que le ayudan de codo a codo al presidente a asumir
las labores fundamentales de la conducción del país, y acá son es pura gente amateur, ¿no? Que amateur en estas líderes, a este nivel de líderes, partiendo por el ministro del Interior, que representa, digamos, alguien que nunca ha estado prácticamente en esta. Él viene del mundo del edilicio, básicamente, ¿verdad? A pasar a ser el jefe de gabinete. En este momento, además de pandemia y de problemática que tiene este gobierno. Bueno, tuvo una trayectoria que es bien sorprendente. Hay que recordar que él es de la Ligua, su madre es descendiente de inmigrantes palestinos radicados en Chile. Él estudió en el Colegio Árabe de Santiago, después estudió en la Facultad de Psicología en la Universidad Andrés Bello, donde se graduó, ¿no? Además, fíjate, él después hizo estudio postítulo en responsabilidad social empresarial de la Universidad de Chile. De ahí debe derivar todo este tema de su interés por la gente, ¿no? Y que no reciba el tercer 10%. Y además hizo un estudio de gestión de gobiernos locales en la Universidad del Desarrollo. Después él asumió como director de desarrollo comunitario en la Municipalidad de Estación Central, cuando era alcalde uno de sus grandes cercanos y amigos históricos, que ¿ya? Es Gustavo Asbun. Ahí entonces venía esa foto, que esta foto causó polémica en algún momento. De hecho, Asbun niega ser él. Es Asbun el que me está mostrando cada rato. Es Asbun. Sí. Pelo en pecho. Pelo en pecho, pues, obviamente. ¿Qué te crees? Pero... como galán latino, obviamente. Así galán árabe. Galán árabe. Él podría estar como así, no sé, como en el Sultán, una cosa así. De hecho, le dicen... Oye, mira, él desmintió esta foto. Ahí dijo que era falsa, sí. Esto fue el 2015, dijo que no era él, era otro. Es otro Asbun ese. Que no era él, pero yo creo que él podría estar en estas teleseries como turca, ¿no? Como te digo, el Sultán se llama, le dicen el Sultán, fíjate. O sea, está pintado. Pero bueno. Ya, pero ¿qué tiene que ver Asbun? ¿Qué tiene que ver Asbun ahora con... Asbun va de candidato, ¿no? A alcalde de nuevo, por Estación Central. ¿En serio? Trabajaron juntos ahí. Bueno, gente de Estación Central, corten el tonteo, pues ya, ¿hasta cuándo? Por favor, ya, bueno, nos mandan estos pastelitos, por lo menos una mayoría. Ahora, el asunto es que él, bueno, después asume como concejal, ¿no? De la municipalidad, precisamente de Estación Central, y bueno, él asume, no, en rigor él asume, no fue concejal, fue a la elección de alcaldicia después de que se retira Asbun, porque él fue diputado, acuérdate. Pero trabajaron juntos juntos para par. O sea, de hecho yo diría que el hijo político en cierta medida de Asbun. Claro. Y, son como compadres políticos. Claro, y el asunto es que el señor Delgado ganó por lo menos 3 elecciones consecutivas con una alta votación, más del 40%. En la última votación, un 48,63%, imagínate, de los votos. Y en ese contexto, él fue una de las personas que, como primero vicepresidente de la Asociación de Municipalidades y después como presidente, cuando empezó la crisis del COVID-19, fue de las voces que reclamaban más en el sentido de tener una visión un poquito más realista por parte de la autoridad en relación a las medidas que se estaban tomando por este tema de la crisis del COVID. Mauricio, para decir algo bueno también, porque él es una figura que en algún momento lideró, ¿no? Todos los alcaldes más, como usted dice, más sensibilizados cuando comenzó esta pandemia dentro de la UDI. Es muy cercano por la causa palestina, por ejemplo, al alcalde de Recoleta, a Daniel Jadwe. Y además, él incluso implantó muchas de las medidas de Recoleta en su propia comuna de Estación Central, ¿no? Hasta que llegó el tema de los guetos verticales, que fue su primer quizás revés, ¿no? De cómo estaba manejando la situación ahí en su comuna, ¿no? Claro, eso se vincula también a cómo llega él al municipio, ¿no? Estación Central. Él llega como director de desarrollo comunitario de la Dideco, donde obviamente él está vinculado directamente con proyectos sociales. En una comuna, la cual obviamente tiene muchos sectores que son vulnerables y que, bueno, se relacionan de una manera bastante directa e intensa con estos programas de ayuda. Y en ese contexto, bueno, él en un momento toma este liderazgo, ¿no? A partir de la visibilidad que obtuvo como alcalde dentro del contexto de lo que fue el comienzo de la crisis del COVID-19, y una vez que estaba ya absolutamente en retirada, la lamentable gestión de Víctor Pérez como ministro del Interior, que duró nada, o sea, fue una gestión corta y desastrosa, que fue marcado bastante por lo que fue
la reacción que se tuvo frente al paro de los camioneros, ¿te acuerdas? Claro, exacto. Bueno, él finalmente asume una acusación constitucional y justo antes que lo votara el Senado, Víctor Pérez renuncia y ahí empezó entonces a barajarse quién podía ser el próximo ministro del Interior. Y Delgado, bueno, es una persona que históricamente ha sido bien cercano a Evelyn Matei, también bien cercano a Jacqueline Marrisselberger, quien fue la que lo promovió básicamente como nuevo ministro del Interior. Y finalmente se designó, ¿no?, a Delgado a partir de esta gestión UDI, ¿no?, como ministro del Interior y jefe de gabinete. El problema es que obviamente Delgado no es una persona que tenga un peso político, ¿no? Y ha demostrado, yo diría, que esa falta de llegada, ¿no?, con los círculos del poder le están pasando la cuenta en un contexto... O sea, esa falta de espalda política, dice usted, porque... Y además, ¿cómo se enfrenta este comité político a la figura y a la manera de ser, que ya la conocemos, ¿no?, de Sebastián Piñera, que toma todas las decisiones según el mismo en su momento. ¿Te acuerdas cuando el que era ahí su secretario de redes asistenciales, su amigo Zúñiga, en una entrevista en la radio Bio Bio decía que Piñera tomaba todas las decisiones finales? Entonces debe ser así en todos lados. ¿Cómo se enfrentan ellos en pandemia ahora y con esta crisis que hay institucional al presidente de la República? Bueno, claro, Piñera es conocido por no tener colaboradores, sino empleados, ¿no? Y ese es el gran problema de Piñera. Y en ese contexto resulta difícil, ¿no? Más allá de cuál sea tu perfil. Porque acá se decía, mira, vamos a nombrar a alguien que tiene calle, ¿no? O sea, una persona que está vinculado con lo que es la realidad social, pero eso no vale de mucho si finalmente no tienes tampoco las espaldas políticas, como tú bien señalas, para poder generar, ¿no?, algún tipo de liderazgo. Ahora, Mauro, en este contexto revienta el tema también de lo que ha sido Itelecom, que ya una situación de debilidad política, yo te diría que le coloca una mochila bien pesada. Sí, usted decía tiene calle, pero también tiene edificio, como hemos visto. ¿Qué rol tiene en realidad o qué responsabilidad tendría él en estos casos de los guetos verticales, por todo lo que significa socialmente, además, eso, ¿no? Y para terminar con este tema de Itelecom, ¿cómo cree usted también que lo golpea? Ahí estamos viendo imágenes, ¿no?, de qué estamos hablando. Esa es la estación central, esos son los guetos verticales. Mucha gente viviendo en condiciones, en pequeños departamentos, no hay ascensores adecuados, según muchos reportajes que han salido respecto de cómo viven las personas ahí, ¿no?, en estas verdaderas ciudadelas. Mira, ¿cuántos pisos tendrá eso? ¿No? Impresionante. Es impresionante, la verdad que, claro, uno podría cuestionar hasta qué punto realmente él tiene una conciencia social. Yo creo que es peor cuando tú conoces las necesidades de la gente y cuando, a pesar de aquello, las desatienden, ¿no? Porque a las personas se le tiene que entregar una ayuda, pero una ayuda con dignidad. Y finalmente los guetos verticales son el símbolo máximo de lo que es el hacinamiento y de una mala política pública precisamente en las últimas décadas. Es lamentable pasar por Estación Central y ver, ¿no?, lo que significa además mira la imagen, Mauricio, urbana de la ciudad. Esto va contra toda la, como tú dices, va contra toda la ética arquitectónica. No sé qué arquitecto o qué tipo de arquitectos o arquitectas, no sé, firmaron estos papeles o dijeron ya, bueno, hagámoslo, ¿no? Porque también hay detrás de esto esta ética de ver que hay viviendo seres humanos ahí. Claro, dirán, bueno, el que quiere vive. Bueno, pues la necesidad te puede obligar, te puede empujar a estar en estas condiciones, ¿no?, de vivir. Imagínate no tener ningún tipo de empatía, no tener ningún tipo de afecto respecto de lo que es la ciudad, respecto de lo que es tu comuna. Finalmente es rematarla al mejor postador en condiciones que, como te digo, generan hacinamiento, no son dignas. La verdad que se ha concretado un verdadero destrozo urbanístico de la comuna de Estación Central. Y es realmente lamentable, no hay ningún sentido de ciudad. Imagínate, están esas casas rodeadas de estos edificios que son absolutamente inverosímiles, ¿no? Increíble. No se piensa en la ciudad. Imagínate lo que involucra generar el nivel de impacto urbanístico, que no solamente tener un edificio gigante, sino también lo que involucra tener esa cantidad de personas viviendo en esos espacios reducidos, en términos de movilidad, en términos de la posibilidad de generar accesos, ¿no?
que sean suficientes, una infraestructura, porque además son personas que viven encerradas en estos edificios, pero donde hay plazas, donde hay espacios para que también exista un mínimo de desarrollo humano de las familias por lo demás ahí. Entonces ese es el problema, ¿no? Ahora, esto no solamente nuestra visión desde el punto de vista de lo que debiese ser un desarrollo urbanístico adecuado, sino esto ha sido declarado como derechamente ilegal por parte de la Contraloría y por parte de la Corte Suprema. Acá la Contraloría negó, objetó permisos de edificación otorgados durante la gestión de Delgado como alcalde, precisamente porque no cumplían con ciertos parámetros legales mínimos que también se vinculan con el bienestar y la dignidad de la gente. Nos quedan 2 minutos, o 1 minuto y medio, digamos, pero para resumir también, ¿en qué pie cree usted que queda entonces Delgado? Hay versiones de prensa que han dicho que es uno de los que también saldría por este tema de Telecom. Hay otras versiones también que hablaron de la renuncia de Carla Rubilar en su momento y que le dijeron que se quedara y le pidieron que se quedara dentro también por todo lo que está viviendo el gobierno, ¿no? en esta crisis. ¿Qué rol le ve usted y qué futuro le ve finalmente al ministro del Interior ahora entonces? Yo creo que la apuesta política de Piñera de nombrar a Delgado como ministro del Interior fracasó, ¿no? Porque finalmente lo que se pretendía era generar algún tipo de mayor nexo con la ciudadanía, colocando a alguien que es más joven, que no está dentro de los círculos normales, ¿no? Del poder de los partidos de la derecha tradicional, ¿no? Por más que él sea militante de la UDI, pero parecía como una persona vinculada, ¿no? Con lo que es el tejido social. Pero la verdad que esa apuesta ya falló, y no solamente falló, sino que hoy día yo creo que está generando un lastre en el gobierno, porque por una parte tienes un liderazgo que está absolutamente cuestionado por parte de Sebastián Piñera, que es un liderazgo además que yo diría que es bastante contradictorio, no es consistente. A eso le tienes que sumar que el jefe de gabinete, ¿no? Tampoco tiene el peso político para poder de alguna manera encauzar lo que está ocurriendo en el Congreso, lo que está ocurriendo en la moneda. Entonces parece que la única persona que efectivamente tiene algún grado de control sobre lo que está pasando es Cristian Larroulet, ¿no? Que además se dice que les habría impuesto bajo amenaza, ¿no? Esta carta, o sea que si es que no suscribían una carta que es ridícula, es absurda, es contraproducente en un contexto de una república hiperpresidencialista como la chilena, ¿no? Bueno, la verdad que dijo, sabe que si usted no la firma, bueno, presenten su renuncia. Entonces, la verdad que... Ahí está la cabeza de caballo. O la firman, o ahí está la cabeza de caballo. Mauricio, tenemos que ir cerrando el expediente Daza. Bueno, el gesto técnico. Cerrémoslo, porque la verdad que no hay mucho más que ver aquí, salvo unas luminarias LED. Ahí se cierra. Mire lo que tengo acá. Mire. Lo cerramos. Mire cómo se ilumina todo, mire. ¡Oh, esa es una red! Oye, ¿y dónde está la caja? ¿Dónde está el Tetra Pak? De litro y medio. Me llegaron las LED. ¿Te llegaron las LED? Oye, qué notable. Yo no tengo ninguna LED, pero bueno, no importa. Nosotros vamos a seguir dándole duro a la... ¡Eso, Mauro! ¡Póngale guataje! Ahora, póngale todo el guataje que tenga, porque ya nos cansamos de la corrupción, del descaro, de estos señores que dicen la gente floja, no le den bonos mientras se forran a costa de las personas, de estos presidentes inútiles que lo único que piensan es en ellos mismos, de estos políticos que dicen que están con la gente pero no son capaces de firmar un escrito para poder ir a defenderla al Tribunal Constitucional. En contra de esa maquinaria vamos a seguir luchando, no nos vamos a cansar desde acá, desde Magallanes, desde cualquier lugar de Chile. Vamos a dar la pelea y vamos a seguir enfrentando a la maquinaria. Hasta la próxima, nos vemos. Chao. Y gracias por la sintonía. Gracias por ser parte de esto. Chao, Mauro, váyanse nomás. También nos vamos nosotros. Hasta la próxima.